Sí, qué bueno que me dices. Lo había pausado, pero ya estoy grabando otra vez. Muy bien, pues, y nos da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Tenemos hoy, este tema, como bien señaló Carla, sobre los desafíos para la construcción de la cultura tutorial en la universidad, porque es algo que nos ha costado mucho trabajo hacer, ¿no? Como bien dice Carla, no es nada más hacer que vayan, sino generar una cultura que pueda permear más allá de lo que plantea el centro de escritura como el apoyo que busca dar, sino que en toda la universidad esto se pueda difundir. Y pues tenemos una agenda ahí con algunos puntos a abordar, donde vamos a trabajar lo que corresponde al objetivo que tenemos en esta sesión. Despuésito de esto, vamos a ver un poco sobre una exploración que tenemos nosotras aquí en ITESO. A ver, creo que se están acomodando las diapos. Estamos viendo la pantalla Ya. completa. Vale, muy bien. Hay veces que el día que Y otra, quiero aprovechar este momento en lo que se pone la presentación que estaba trabajando, ¿vale? Pues para agradecerles a todos y a todas, ¿no? Que hemos estado trabajando en esto y también felicitar mucho a Carla porque pues ha llevado ahí gran iniciativa y se ha tomado la labor de organizar y demás y creo que estamos teniendo resultados bien valiosos. Entonces, pues muchísimas gracias, Carla, por todo este trabajo y pues cerramos esta etapa, pero esperamos que sea más bien apertura para otras cosas que vengan en la red mexicana. Les contaba entonces que después del objetivo, pues les vamos a mostrar un trabajo, una exploración que hizo mi compañera Vale, precisamente como parte de la coordinación de la que ya habló Carla. Después tenemos por ahí un par de materiales que les hicimos llegar y que son con los que vamos a profundizar en el tema que hoy nos ocupa. Trabajaremos luego en algunos grupos y después venimos a cerrar algo de lo que tenemos nosotras preparado. Entonces, pues adelante, me gustaría darle la palabra a mi compañera Valeria, que les puede contar un poco de nuestro objetivo y de esta exploración que ella realizó. Muchas gracias, Mine. Pues buenas tardes a todos, a todas. Como lo mencionó Carla, retomando lo que acaba de mencionar Mine, el propósito principal de esta sesión es que podamos abrir un diálogo a partir de las reflexiones tanto de nuestra práctica como del material que pudimos compartir sobre los retos, que creo que es algo que pues tenemos ahí muy claro a la hora de pensar el centro de escritura, pero también sobre las posibilidades que se pueden considerar a la hora de construir una cultura tutorial, que como también lo mencionó, pues de manera muy clara Carla, va más allá de la difusión o de que solamente vengan más personas al centro, sino cómo logramos que nuestros estudiantes participen en general en los dispositivos de apoyo académico o en lo que en otros lugares llaman servicios de apoyo académico en las universidades en las que participamos, porque finalmente pues eso va a impactar en las tutorías, que es uno de esos espacios. Entonces, como verán ahí en ese objetivo, no traemos las respuestas que después de toda la reflexión, la investigación, un poco era que, pues quisiéramos, por supuesto, decirles, miren, esto es lo que hay que hacer y pues todos los estudiantes y las estudiantes van a querer participar. No tenemos todas las respuestas, pero quizás, pues sí, varias preguntas que si dialogamos aquí vamos a poder llegar a conclusiones muy específicas que podamos aplicar en los centros. Em, Parte de la propuesta del equipo de nosotras en el ITESOS de este tema, cuando Carla muy gentilmente nos invitó a participar del seminario, pues venía de una inquietud que pues hemos enfrentado en el departamento, en el hub de lenguas donde se encuentran pues nuestras tutorías y los diferentes espacios de apoyo académico que tenemos y tenemos toda esta infraestructura, pero pues porque nuestros estudiantes no están llegando como quisiéramos, ¿no? Porque pues la comunidad no está participando como quisiéramos. Con esta pregunta por delante y antes de lanzarnos, no es que hay que hacer más campañas de difusión o cómo diseñamos toda una campaña de comunicación para que saber qué hacer, pues lo primero que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿qué saben los estudiantes que conocen del centro y quienes ya conocen algo, pues
qué tienen por decir. En primer lugar, esta indagación partió pensando, pues sí, justamente en nuestros estudiantes de licenciatura, pero luego se fue ampliando pensando que pues el grupo finalmente, la comunidad universitaria que queremos que participe de estos espacios, pues va más allá. Pensamos también en estudiantes de posgrado, en los coordinadores y las coordinadoras de programa, porque también son las personas que en el ITESO tienen también esa comunicación directa con los y las estudiantes sobre, bueno, a dónde dirigirse y en qué momentos. Entonces era clave para nosotros saber, bueno, qué saben ellos y ellas sobre, sobre las tutorías y los demás servicios. Por supuesto, los y las profesoras tanto de licenciatura como de posgrado, fueron pues, las personas que se tuvieron en cuenta a la hora de, pues, de hacer este rastreo, que les voy a mostrar algunas de las conclusiones que están relacionadas precisamente con los puntos que posteriormente les va a presentar Mili. Me faltó un actor importante en este proceso que son las tutoras. Nuestro equipo de tutores está conformado por solo chicas, por solo mujeres, entonces, pues por eso pues me refiero solo a ellas. Pues hicimos distintos formularios, distintos cuestionarios, hicimos algunas entrevistas con toda esta población que les acabo de mencionar y aquí están algunas de las conclusiones. Como podrán ver, ahí están pues los departamentos, todo esto fue voluntario, entonces pues no tenemos datos ni de la totalidad de la universidad ni de todos los departamentos, eso es importante y por eso aquí pues podrán ver los departamentos que fueron o los programas de la universidad que participaron más, que eso también nos da luces también sobre las respuestas, ¿no? Si son estudiantes de contaduría o de arquitectura, diseño, etcétera. Aquí los pueden ver. En el caso de los estudiantes de licenciatura, nosotros tenemos un curso se llama el Taller de Comunicación Oral y Escrita, en el que abordamos la escritura y la oralidad académicas. Es un curso obligatorio para todos los estudiantes de licenciatura. Se les recomienda cursarlos en sus primeros semestres, pero pues en algunos casos pues lo toman más adelante. Y en el caso de la muestra y de las personas que respondieron el cuestionario, pues la mayoría ya había cursado el taller, o sea, ya habían tenido un primer contacto con uno de los espacios de apoyo que tenemos desde el centro, porque pues el taller de comunicación oral y escrita sale desde allí. Entonces, era una población que en el caso de licenciatura, de los 180 estudiantes de licenciatura que estuvieron en diálogo con nosotras, pues ya conocía por lo menos el curso, o sea, habían tomado ese curso. Y no sé, pues ustedes cómo lo vayan a ver en sus instituciones. En nuestro caso, pues sí nos llamó la atención que la mayoría, o sea, el 79% de los estudiantes de licenciatura que contestaron ese cuestionario, consideraron que ellos tenían muy buenas habilidades de escritura académica. O sea, no reconocieron tal vez mayores dificultades a la hora de escribir, lo que en muchos casos pues iba como en contra de cuando se le preguntó a los profesores, bueno, ¿cómo perciben las habilidades de escritura de sus estudiantes? Pues la visión era totalmente otra. Pero aquí viene un punto clave, es cómo se autoperciben esos estudiantes. Y es nosotros escribimos muy bien. Más adelante les dirá, mire, pero pues si yo no percibo que necesite apoyo, pues, ¿qué voy a hacer, no? En contraposición, el otro segmento importante para nosotras que fueron los estudiantes de posgrado, sí, también dicen, tenemos unas habilidades muy buenas, pero fíjense que baja un poco respecto a los estudiantes de licenciatura. En el de licenciatura fue 79%, en el de posgrado fue el 75%. A pesar de que se evaluó muy bien, los estudiantes de licenciatura dijeron que estarían dispuestos a participar en espacios de apoyo académico como tutorías, ¿sí? Como lo fueron las tutorías, que no lo han hecho, no lo han hecho la mayoría de estudiantes, pues no lo han hecho ni en licenciatura ni en posgrado los estudiantes que contestaron los formularios, pero estarían dispuestos. Y ahí hay pues como otro tema importante. Fíjense que a pesar de que los estudiantes habían cursado el taller de comunicación oral y escrita, o sea, tenían ese primer contacto, no habían ido nunca a una tutoría y cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué nunca han ido? La respuesta es, no dispongo de tiempo. O sea, para un estudiante del ITESO de licenciatura, ir a una tutoría le puede significar
tiempo que le podría dedicar a otra cosa. O sea, no tengo más tiempo para una actividad adicional, y otros abiertamente mencionaban, no me interesa, ¿sí? No es pues una actividad que yo, pues, a la que le encuentre algún valor. Creo que he recorrido esto también en estas diapositivas. En cuanto a las coordinaciones, estos fueron nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. En cuanto a las coordinaciones, solo el 14% de los coordinadores y de las coordinadoras de programa de licenciatura que participaron del ejercicio manifestaron conocer los espacios que tenemos. Que ya les he mencionado varias veces las tutorías, pero además de tutorías tenemos el escritorio académico. En el escritorio académico un estudiante puede enviar su trabajo y va a recibir retroalimentación formativa en términos de escritura sobre ese trabajo, porque sabemos que, bueno, tal vez en su curso de introducción al derecho no lo va a recibir, pero pues tiene este espacio en el que manda su trabajo y recibe esa retroalimentación sobre su proceso de escritura. Y pues está adicionalmente pues las tutorías que ya se los dije. Aunque la mayoría pues dice que no los conoce, hay alguno que pueden rescatar entre los diferentes que se mencionaron. Y en el caso de la enseñanza del inglés, tenemos un club de conversación, que ese sí es el que más se conoce, que se puede reconocer más la necesidad de aprender la segunda lengua que reforzar la lengua propia. A partir del diálogo con las tutoras, también quisimos traer estas tres conclusiones. Por un lado, hace falta, tanto de la mano de la información que nos dan las tutoras como los y las estudiantes, es necesario que pongamos más información disponible para que ellos y ellas entiendan cómo acceder a una tutoría y qué es lo que pasa en una tutoría. Porque claro, como nosotros ahí dentro del centro lo tenemos súper claro y sabemos, perdemos de vista que están llegando y es personas pues o ya ven, sea de otra escuela, de otro momento también académico. Y en otras dinámicas es, bueno, ¿y cómo pido esa tutoría? ¿Y qué pasa en una tutoría? Y esa viene de esta conclusión viene de la mano de la segunda, que es, esto nos puede ayudar a desarmar esta idea de que la tutoría es el espacio de corrección de estilo. Porque es uno de los prejuicios que más hay. Lo notamos cuando le preguntamos a los y a las profesoras, ¿ustedes qué esperan que pase en un espacio como el de la tutoría? Y muchos profes que les corrijan el estilo a mis estudiantes, que les corrijan la ortografía a mis estudiantes. Y un poco es, ya tenemos un espacio de apoyo, pero no es para esto, y esta información debe ir dirigida tanto para los y las estudiantes como para el cuerpo académico de la universidad. Y por eso empezamos a hablar también del tema de una cultura institucional. O sea, no podemos dirigirnos únicamente a los y las estudiantes, cuando nuestros profes también necesitan empaparse sobre, bueno, ¿qué pasa en ese centro de apoyo? ¿O sabías? Porque el profesor y la profesora, bueno, es que mis estudiantes no logran hacer lo que espero en términos de escritura. ¿Sabes que existe este espacio? En muchos casos no lo saben. Y les preguntábamos a las profes y a los profes, bueno, ¿ustedes han invitado alguna vez a un estudiante de tutoría? No. ¿Por qué? Porque no sabíamos que existía. Y por último, pues encontrábamos ahí un acuerdo que también puede ser un punto de clave, nos dé una luz, y es pues que la participación, tanto estudiantes como profes, están de acuerdo en que las tutorías deben seguir siendo espacios de participación voluntaria. Entonces ahí se cruzan distintas variables relacionadas con, pues, que yo reconozca pues que no soy tan buena escritora como creo, o que si bien puedo ser muy buena hay elementos por mejorar, que necesito apoyo en A, B o C, y quiero ir, va a ser distinta la participación, así me obligan a ir a hacer algo en particular, pensando de nuevo pues en la creación de una cultura, de nuevo, ¿no? De un ambiente en el que no es que el profesor mande a la tutoría al estudiante malo, ¿no? Entonces, no, si me mandaron a ir o si voy a ir es porque pues estoy cargando con una etiqueta negativa encima. Entonces, a partir del diálogo que pues, arrojó un montón de conclusiones, fue algo mucho más amplio que hicimos aquí, rescatar estos puntos que, como les mencioné, se articulan con lo que ustedes pues, pudieron leer en los textos que les compartimos y que Mine va a rescatar.
frente al tema que parecía el más obvio en principio, ¿no? Que uno piensa, sí, que vengan más estudiantes, pues difusión de tutorías. Ese fue apenas pues una arista de todo lo que pudimos obtener en esta indagación, y al final sí nos dijeron, profes y estudiantes, y en este caso pues sí nos resulta importante la voz de los estudiantes cuando les decíamos, bueno, no conoces las tutorías, ¿cómo te gustaría saber de ellas? Pues nos trajeron estos 4 elementos que ven allí. El correo electrónico, la verdad pensamos que los estudiantes pues no lo consultan, y es verdad, pues no lo consultan con la misma intensidad tal vez que ven un WhatsApp, pero sigue siendo, por lo menos en el ITESO, un mecanismo pues que les va a tocar la puerta. Hablan de WhatsApp, ellos tienen sus propios grupos de WhatsApp internos, entonces un poco es como generar que esa información circule y llegue ahí para que pues entre ellos mismos la puedan rotar. Ahí esto también va a estar de la mano pues del voz a voz, en la medida en que un estudiante le encuentre valor al espacio, le va a hablar al otro, a la otra, y pues también nos permite como construir esa red. Reconocen Instagram también como otro espacio. Nosotras en el departamento hemos ido incursionando en este nuevo canal de comunicación, y pues sí hemos tenido mucha más recepción frente a ciertos temas que en otros, porque definitivamente pues lo tienes ahí y los estudiantes preguntan, bueno, ¿dónde está el Instagram? Y ahí lo pueden consultar. Y finalmente tenemos Canvas, que es pues la plataforma que utilizamos en el ITESO pues para trabajar el material de nuestros cursos. Nosotras, pues, escuchando esta petición de estudiantes, incluimos ahí un banner en ciertos momentos del semestre recordándoles que ahí están las tutorías, y también pues vamos trabajando en esto. Pero en nuestro caso, la comunidad estudiantil nos dijo, háblennos por estos canales. Que al principio pues fue como, ay, sí, ¿en dónde hablamos? Pero también fue pensar qué tenemos que decir, a quién le tenemos que hablar, y así llegamos pues al tema de cómo difundir nuestras em, tutorías. Como les mencioné, pues esto es mucho más amplio. Al final, si hay algo sobre lo que pues consideren que podemos compartir más información, por favor, no duden en mencionarlo. Entonces, con esto en mente, como con estos datos concretos de nuestra experiencia, pues quiero darle la palabra a Minerva para que pues nos permita un poco aterrizar todo esto, recuperando los elementos más importantes de los papers que les compartimos hace algunos días. Entonces, Mine, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Vale. Pues bien, como ustedes saben, les hicimos llegar algunos materiales y los dos están vinculados a identificar cuáles son las variables que inciden en que las y los estudiantes se animen a ir a buscar apoyos como un apoyo como el que ofrecería, por ejemplo, un centro de escritura. En esta preocupación que teníamos, pues se hizo esta exploración que ya Vale les expuso, y después estuvimos buscando información y materiales, y lo que encontramos más oportuno para la reflexión del tema y el diálogo sobre el mismo fue este tipo de información. En el primer caso, como ustedes conocen, pues lo que se hizo fue una revisión, ¿no? de literatura más o menos amplia, en donde fueron identificando cuáles son algunos de los aspectos que influyen en que las y los estudiantes se animen a solicitar un apoyo académico. Voy a hacer un pequeño resumen de las dos lecturas y luego las dialogamos con todos y todas ustedes a ver qué es lo que ustedes encontraron, qué les llamó la atención en las mismas o qué podemos recuperar. Algo que fue muy interesante y se vincula con esto que mencionaba Valeria en relación a que hubo un punto de la exploración en donde solo había mujeres como parte de las personas que participaron en la exploración, es este asunto del género, que lo que se encuentra en este documento de Borlek, espero pronunciarlo bien, Meldrum, Nerina y Caltaviano del 2020, es que hay más posibilidades de que alguien del género femenino o que se identifica con el género femenino se anime a hacer una búsqueda de decir, requiero ayuda para resolver esta situación académica concreta.
Hay también el asunto de estas culturas en donde se ve mal que alguien solicite ayuda y eso puede interferir en que alguien se atreva a pedirla. Parece, por lo que se planteaba en los documentos, que este asunto de que ya estás en la universidad y tienes que poder, puede pesar, ¿no? En la decisión de un estudiante para asistir a un espacio como un centro de escritura. Y también las experiencias previas, si alguien ya en algún momento se animó, fue y recibió ayuda, es más fácil que, digamos, que sea reincidente, por decirlo de alguna manera, y también, si hay un ambiente generado en el que se ofrece ayuda entre pares, por ejemplo, o que no es difícil que alguien pregunte: "Oye, ¿te puedo ayudar con esto?", y demás, facilita esos acercamientos. Como vemos, todos estos elementos, son profundos, pues, ¿no? Y tienen que ver con eso que nosotras estamos tratando de ir identificando, cómo hacerle para que estas sean culturas más generalizadas en las instituciones. Ahora, en este caso, estos autores también nos ofrecen, si quieres podemos poner la siguiente, ¿vale? Algunas recomendaciones. Una vez que identificaron que estos son los elementos que más suelen incidir, ellos recomiendan, por ejemplo, que los diseños de las ayudas que se ofrezcan o de las estrategias, como el caso de un centro de escritura, de un apoyo que va a tener efectos en lo académico, se basen en evidencias, ¿sí? A veces hay situaciones en las que son iniciativas o a lo mejor muy bien intencionados y sí responden a necesidades claras, sentidas, pero es probable que, si no se tienen datos específicos de las necesidades particulares del lugar en donde se van a implementar estas estrategias, pues no sean las más adecuadas. Entonces, sugieren siempre que haya un sustento con investigación. También que sean flexibles porque, como, planteaba Vale, hay necesidades diversas en poblaciones diversas. No es extraño tampoco que a veces los centros de escritura vengamos viendo experiencias de otros, ¿no? Pero es muy importante tener suficiente flexibilidad para adaptarlos adecuadamente a lo que requieren los estudiantes para quienes se va a ofrecer ese servicio. Y esto incluso en instituciones, al interior de instituciones, quizá no es lo mismo tener el centro de escritura de licenciatura que cuando atiende posgrado posiblemente, o a lo mejor cuando son redes amplias, seguramente identifican que probablemente en un plantel se requiere algo diferente de lo que ocurre en otro. Otra parte importante tiene que ver con la retroalimentación, que podamos recuperar las experiencias que han vivido nuestros estudiantes cuando pasan por el centro de escritura y sistematizarlo para poderlo aprovechar. Y pueden ser focus group o pueden ser entrevistas. Muchos centros tenemos una evaluación posterior, pero todo esto pues es importante estarlo trabajando y además reorientarnos conforme a la información que ahí se recabe. Y también hay que cuidar mucho el enfoque en quienes lo requieren más, que a veces son las personas a las que más trabajo les puede costar acercarse. Es decir, que podamos tener estrategias de una comunicación que le ofrezca apoyos y lo sienta muy personalizado. A veces es más frecuente que un estudiante que tiene más o menos habilidades desarrolladas para la escritura se acerque con intención de mejorar y luego de ahí le vaya entrando la intención de pues seguir por ese camino, que alguien que tiene un poco más de problemas se empiece a acercar y puede irlas trabajando. Entonces, en ese sentido, buscar estrategias adecuadas para que sean un foco importante de lo que el centro de escritura puede atender y también que estos servicios puedan estar de alguna manera vinculados con el currículum, lo que ya también una publicidad para que nuestros estudiantes se puedan acercar, pero que puedan ver este vínculo. Y en este caso, creo que es muy interesante lo que hemos estado viendo, que sería parte de la cultura en la que se involucran las y los docentes y también coordinadores y coordinadoras, ¿sí? Que puedan decir, mira, para este documento que tienes que hacer, que en esta asignatura tiene esta relevancia, pues a lo mejor te conviene ir por una asesoría al centro de escritura para que te quede mejor elaborado y con la claridad que puedan tener estas personas, que no es para una corrección de estilo, ¿no? Como creo que todos y todas hemos pasado por ahí, y sino una forma de trabajar en la persona que escribe. Gracias, Vale. Tenemos
enseguida el otro documento. Esta es una investigación que se hizo con un número importante de estudiantes y si no estoy equivocada, déjenme reviso mi nota. Este lo trabajaron en estudiantes chilenos, estudiantes de educación superior en instituciones chilenas. Y lo mencionan ellos como los dispositivos de apoyo académico institucional. Y dentro de este tipo de dispositivos entrarían los centros de escritura. En este caso, Valenzuela, Miranda, González, no, sí, González y Cáceres, igual que Muñoz en el 2021, encontraron que la accesibilidad era muy importante, ¿no? Esto tiene dos vertientes. Una es de verdad la difusión que se haga y que lo conozcan, pero también que sea fácil que puedan integrarse. Entonces, aquí podemos ver las opciones en línea, también podemos trabajar en la diversidad de horarios, etcétera. Y este punto nos pareció fundamental y es algo muy interesante que con Vale hemos dialogado en diversos espacios, que quienes reconocen que requieren ayuda, pues evidentemente van a tender más a buscarla. Y lo que platicábamos alguna vez con Vale era que es raro que lleguemos sabiendo que tenemos dificultades para la escritura en la universidad, ¿no? Normalmente hicimos nuestro trayecto académico y pues nadie nos dijo que escribíamos con alguna carencia. A lo mejor hasta que empezamos la tesis de la maestría nos fuimos dando cuenta. Entonces, ir pensando en cómo puede un estudiante darse cuenta que ahí tiene un área a trabajar y que hay mecanismos para hacerla, creemos que es algo nodal, ¿no? A ver en el diálogo que podemos reflexionar a este respecto. Con relación a lo que también encontró Vale en el caso específico del ITESO del tiempo, hay una relación costo-beneficio, ¿verdad? Y a veces este costo no es solamente tiempo, esfuerzo, también puede estar en términos de qué voy a dejar de hacer para ir al centro de escritura, ¿sí? Entonces, a veces, pues hay cosas bien atractivas también para un estudiante que puede ser que no le represente o que le represente más relevancia que irse al centro de escritura. Entonces, ahí también hay que buscar estrategias que lo hagan, que sea palpable para ellos y ellas el beneficio que están recibiendo, cómo van a ver una evolución en su escritura, pero que eso tiene un efecto en otras cosas que a lo mejor hay que encontrar la manera de hacérselo notar, ¿verdad? Bueno, esto, ahora te quedó mejor el trabajo, pero además se te han hecho más fáciles a lo mejor otras cosas, a lo mejor en otras asignaturas, etcétera, ¿sí? Y esto también se puede vincular con la lectura, con la estructura de textos, con todo lo que sabemos que representa en términos epistemológicos los procesos de escritura. Hay factores individuales, como vimos en el otro documento, si ya tenían experiencias de ayuda. La motivación también es un factor ahí a tomar en cuenta. Y bueno, también ahí vieron que incide el asunto de la investigación que se tiene. En si tenemos investigaciones y hemos trabajado con los resultados de las mismas, esto puede favorecer, ¿no? Y las evaluaciones, que las evaluaciones orienten cómo se va manejando el esfuerzo, también tiene una incidencia. Tenemos un poco más sobre este mismo trabajo que me parece que esta está repetida la diapo y a lo mejor entramos en un loop, ¿verdad? Bueno, aquí están las recomendaciones ya, gracias. Y aquí la idea es también, se reconoce en este documento que las estrategias de comunicación van a seguir siendo clave junto con cómo se da el acceso y esta sensibilización de la que yo hablaba hace rato, que puede ser determinante, pues hay que ver que en este caso el trabajo de docentes de otros espacios, docentes disciplinares, puede hacer una diferencia importante. Y como el planteamiento puede ser, bueno, pues se necesita ayuda, hay caminos para hacerla y eso no quiere decir que estemos mal, ¿no? No quiere decir que estemos, que seamos inadecuados para estar en la universidad, ¿no? Sino que estamos en un proceso y que hay una manera en la que ese proceso puede ser desarrollarse de manera más exitosa y más eficiente. También hay que minimizar los costos, a lo mejor es más, para muchos estudiantes es más fácil en línea, a lo mejor la asesoría no tiene que tener un espacio determinado de tiempo, ¿verdad? No tiene que ir 1 hora o 50 minutos o 45 minutos, puede ir dependiendo de su duda y a lo mejor encontrar una solución a algo rápido de entrada y quizá eso le ayude a seguir
acercándose a trabajar en el centro de escritura. Está la flexibilidad que también ya se mencionó y darle a estas investigaciones y que los estudiantes alcancen a ver los resultados de las mismas, ¿no? Que si, por ejemplo, expresaron mucho que quisieran que a lo mejor hubiera tutorías en esta modalidad, que sí las haya, o que quizás si hay muchos con una necesidad específica que puedan trabajar en tutorías con varias personas, etcétera. Entonces, creo que esto de la flexibilidad es una experiencia de la mayoría de centros y programas de escritura, pero siempre tenerla presente ayuda a que se puedan, porque se nos presentan situaciones de lo más diversas cada vez, entonces estar abiertos a las mismas y a poderles dar soluciones creativas. Creo que aquí es donde nos gustaría mucho hacer un alto y a lo mejor podemos dejar de proyectar para que nos cuenten ustedes un poquito qué encontraron en las lecturas, qué nos quieren platicar. Margarita tiene la mano levantada. Adelante, Margarita, gracias. Sí, hola, hola a todos, buenas tardes, qué gusto saludarles y estar con Mine y con Valeria esta vez. No sé por dónde empezar porque hay tantas cosas que decir, pero en primer lugar quiero retomar mi comentario que puse en el chat. El trabajo que han hecho las compañeras en ITESO es encomiable y recomiendo a todos los que participan en este seminario alguna vez darse la oportunidad de visitar su espacio dentro de la biblioteca en ITESO, conocer lo que ellas hacen, porque es un esfuerzo de muchas personas, todas muy valiosas, y no es porque realmente sean mis amigas que las quiero y ellas lo saben, sino que realmente las admiro. Es un trabajo que ha rebasado con mucho, y esto lo digo con todo respeto, las primeras iniciativas que hubo en nuestro país en materia de alfabetización académica y sobre todo por su generosidad. Yo quiero remarcar aquí que, por ejemplo, conocer el trabajo que hace el ITAM es valioso y los recursos que ellas ponen en nuestras compañeras del ITAM a disposición de todos son generosas, pero lo que ha hecho ITESO es magnífico y está a disposición de todos nosotros. Así que mi primer punto es felicitarlas a Valeria Eurídice, a Minerva, pero también al resto de las colegas, porque hemos aprendido mucho en estos años de ellas y es admirable su trabajo. Me encanta estar hoy escuchándolas. El segundo punto es que realmente al leer los dos documentos que nos encomendaron, los dos muy buenos y muy estimulantes, a mí me pareció que debido a nuestro contexto latinoamericano y específicamente mexicano, y dentro del marco teórico que manejan, que es muy, muy interesante, que lo conocemos, bueno, al menos Marco y yo lo hemos trabajado antes, dentro de este marco teórico falta un elemento que es fundamental, creo yo, en nuestro contexto mexicano, es la metacognición. Antes de la flexibilidad, la disponibilidad, el costo-beneficio, etcétera, la metacognición, como lo decía Valeria hace ratito, es el primer paso en nuestras iniciativas en México. Muchos estudiantes llegan, y Cristina no me dejará mentir, aquí está mi compañera de la Universidad de Guanajuato, que muchos estudiantes, incluso de nivel medio, llegan pensando que ellos no necesitan mucha ayuda. Dicen, conceden que pueden tener ayuda para arreglar algunas necesidades que son difusas para ellos y que muchas veces se anclan en los supuestos que les presentan sus propios profesores al revisarles, que ustedes saben son los que están en la superficie del texto. Ya saben, los tradicionales, la vieja confiable ortografía y la gramática. Pero más allá de eso, el trabajo de hacer ver que tu escritura no está comunicando o que no está ejerciendo el efecto que tú como usuario necesitas o quieres tener ante una audiencia, o cuando vas a ser evaluado, o cuando vas a publicar, o cuando, como sea, esa metacognición nos hace falta, porque al menos en nuestro sistema educativo mexicano
Hay momentos, y ya lo dijimos en la sesión anterior, Marco y yo, en que se abandona, se deja a su suerte a los estudiantes ya desde la secundaria, pero muy especialmente en la escuela media superior. No se diga al entrar a la educación superior, por ejemplo, en la educación pública, el estudiante está en manos del creador porque hay que subsanar necesidades que vienen arrastrando desde antes y que sus profesores en muchos casos, no quiero generalizar, estarán poco dispuestos a subsanar. ¿Quiénes van a buscar ayuda realmente? A un centro de escritura, a un profesor, o si no hay un centro de escritura, a un compañero, a quien sea. Van a buscar ayuda a aquellos que sepan que la necesitan, y eso es lo que marca el artículo de Valenzuela y colegas. Me llamó mucho la atención que sus resultados fueran divergentes al trabajo anglosajón, en que más allá de las variables que para el trabajo anglosajón son más relevantes como predictores de búsqueda de ayuda, ellos encuentren, por supuesto, algo que es innegable, ya lo remarcó Mine, la búsqueda previa de ayuda, o sea, el que ya ha probado que se le puede ayudar, volverá, quitando ese como de default. Los puntos B y C y D son el conocimiento de que hay mecanismos que le pueden ayudar. Luego, la conciencia de las dificultades académicas, es decir, cuando nuestro estudiante se empieza a topar con que el mundo en el que está entrando en la universidad es diferente al que ha experimentado y supuestamente domina desde la prepa o desde la secundaria. No hay una materia de español que le haga ver los cambios en los usos del lenguaje que va a estar experimentando en el nivel superior. ¿Dónde está o quiénes son esos agentes en la nivel superior que le van a estar marcando al estudiante esa diferencia, ese espacio que él tiene que llenar en muchos de los casos por su propia voluntad, por su propia cuenta y con su propia iniciativa? Entonces, la conciencia de las dificultades que marcan Valenzuela y colaboradores y la necesidad de apoyo, además de los otros factores, disponibilidad, flexibilidad, costo-beneficio, todos esos vienen después. Pero primero, a nuestro estudiante, Cristina y yo que estamos aplicando un diagnóstico en bachillerato, de nuevo ingreso, muchos muchachos dicen, yo no necesito gran ayuda. Yo sé cómo escribir resúmenes, yo ya he hecho ensayos, yo sé cómo leer, necesito poquita ayuda. Si me surge algo muy difícil, me ayudan, si no, no. Esa metacognición, ¿cómo la propiciamos? Eso yo quisiera poner en la discusión y también presentarles que pusimos, Marco y yo, en el Classroom un enlace a un trabajo en el que, bueno, coincidimos con algunos de estos aspectos. Gracias por la palabra. Gracias a ti, Margarita. Creo que has puesto varios elementos enfáticos que efectivamente en parte es lo que se recuperó en los trabajos que leímos. Como vimos, el anglosajón pues es una revisión de varios y lo que hace es así como identificar los más relevantes o los que estadísticamente fueron más significativos, y el otro lo reflexiona, pero tú hablas también de las experiencias que todos hemos vivido, ¿no? Vamos viendo a ver en los diálogos que tenemos previstos qué más viene al respecto de esto que dejas ahí muy puntualmente especificado. Había hace ratito algunas otras manos, no sé si todavía están por ahí, nada más no me aparecen. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿O bien está Valeria? Adelante, Vale. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? He tenido las últimas sesiones muchos problemas Te técnicos. oímos muy bien. Yo tengo una duda. ¿Ya estamos en el momento de discusión? Ahorita ¿Sí? estamos comentando esto brevemente, pero vamos a ir a una dinámica diferente que les tenemos propuesta. Entonces, si quieres comentar algo de la lectura más o menos general, y ahorita van a tener oportunidad a lo mejor de profundizar y sobre todo de vincularlo con sus experiencias y con lo que pasa en los centros de cada quien.
Ok, entonces no me adelanto. Yo creo que exactamente Margarito hizo énfasis en varios aspectos importantes. Yo quedé gratamente, o sea, bueno, las lecturas a mí me parecieron muy importantes en varios sentidos, pero esto de poder visibilizar o poner énfasis en la importancia de esta, yo la llamé, ¿no? La conceptualizo como autopercepción sobre las habilidades y sobre las necesidades de los usuarios de nuestros servicios o espacios o centros de escritura. Y la otra cosa en la que quiero como empezar a reflexionar es la importancia que para mí tiene que ustedes expongan esta necesidad, o sea, porque además de los resultados están exponiendo esta necesidad que tenemos todos de hacer ya investigación en los centros, o sea, de generar metodologías, de encuestas, de instrumentos de medición, de percepción para docentes, para estudiantes. Entonces, a mí esta exposición en particular me abre como este nuevo espacio que tenemos que procurar nosotros, quienes hemos estado viniendo al seminario, de cómo vamos a compartir. O sea, a mí me encantaría mirar qué preguntaron, cómo lo preguntaron. Porque yo, por ejemplo, en mi institución estoy haciendo uno, ya después les mandaré por nuestros medios la conferencia sobre la incidencia del perfil docente en la escritura, en la enseñanza de la escritura. Entonces, hacer el instrumento o sea, me ha costado trabajo porque de repente también es trabajo muy solitario. Entonces, bueno, a ver, échate tú la encuesta. Entonces, también creo que empezar a abrir nuestros mecanismos de, de sondeo, nuestras encuestas, y empezar a hacer metodologías de investigación que podamos compartir, porque esa encuesta que ustedes aplicaron, si la estudiamos, la vemos todos, la podemos adaptar y o sea, podemos empezar a ver ya resultados más interesantes adaptado a cada uno de los espacios. Entonces, estoy muy emocionada porque creo que este trabajo en particular que presentan nos pone el énfasis hacia dónde podemos ir de la investigación. Claro, y como vimos en los trabajos revisados, es súper relevante, ¿no? Hacer esa investigación. Primero, para consolidar nuestro centro, si se puede hacer antes para poderlo plantear desde el diseño, también es valioso, y luego para irle dando sostenimiento, proyección, ajustes, etcétera, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues tenemos algunos comentarios en el chat, ¿no? Que dicen que pues sí nos sorprende que a veces los estudiantes no tengan su percepción de que no necesitan tanta ayuda, como ya se ha expuesto aquí varias veces, y una difusión que debe ser práctica, como se menciona también. Sofía nos está escribiendo aquí. Y ahora queremos invitarlas a una actividad. Vale nos va a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer. ¿Me permites Sí. una intervención antes, Mine? Adelante, Marco, disculpa, no vi si había manitas No te levantadas. preocupes, no te preocupes. Voy a ser breve. Bueno, a mí me gustaron ambos documentos, porque como señala Margarita, tenemos un trabajo que en el de Valenzuela se parece a uno que hicimos Margarita y yo sobre la autoeficacia, autoeficiencia, respecto a la percepción de la escritura. Yo quiero poner el caso de las escuelas formadoras de docentes en México. Fíjense que después del 99, es decir, en los planes de estudio 12, 18 y 22, dentro de esos planes de estudio que están publicados en el Diario Oficial, se establece la tutoría académica como un acompañamiento que se hace a nivel personal y a nivel grupal, centrado en la parte académica, pero también personal, el asunto de las emociones, los afectos, de las situaciones personales, pero lo académico. Y hay todo un proyecto estatal y una serie de cosas que para atender a estos estudiantes. Sin embargo, ese proceso, desde mi punto de vista, funciona bien en algunos elementos, pero se ha burocratizado y lejos de atender, pues se vuelven procesos así muy cotidianos que tienden a esa burocratización de atender a estos muchachos que, como lo plantean en los documentos, tratan de ser atendidas, ¿no? Eh, y efectivamente, algunos de los resultados se parecen mucho a lo que ocurre en las escuelas normales. Sucede, como lo dijimos anteriormente,
en el caso de los centros de escritura, los estudiantes de las escuelas normales no tienen una hora y espacio porque están llenos desde la primera hora hasta la última hora y solo tienen un espacio para comer y ni siquiera tienen tiempo para ese tipo de atenciones, aun cuando lo necesiten, lo requieran, lo pidan, etcétera, ¿no? Pero ocurre este fenómeno. Dicho en un encuentro donde estuvo Margarita, que presentó con otra colega el asunto de las tutorías, como en el caso de las nuevas generaciones de estudiantes normalistas, Ujú. cuando son, así les llaman, canalizados, ya sea a nivel individual o pequeños grupos o un grupo completo, primero se niegan a aceptar que necesitan ayuda, de académica o de otra naturaleza, ¿no? Por pena, por vergüenza, porque creen que no lo necesita, por el costo, por todo lo que está ahí Todo. dicho. Ujú. Me parece un retrato en el caso de las normales en México. O porque se preguntan, ¿y por qué lo necesito yo? Yo creo que lo necesita más Mine o Valeria. O sea, parece que no lo necesitan. Se te cerró el micrófono, Marco. A ver, déjame ubicar. Ya, no sé Ya. dónde me quedé, pero repito lo último. Algunos piensan que no lo necesitan, que lo necesita el otro o los otros menos yo, o porque se dicen, ¿por qué yo? ¿Sí? O simplemente no asisten, o este fenómeno. Como ustedes saben, bueno, sobre todo los que han trabajado en normales, bueno, está Mine, Cris, Margarita, entre otros. Cuando llega el periodo de prácticas, que son semanas, 2 semanas generalmente de los estudiantes que se van a practicar todas sus prácticas y planean, resulta que todo el mundo se enferma antes. Oh, O que necesitan precisamente la atención, claro. que no se sienten seguros, que no saben qué van a hacer. Algo les pasa precisamente y es cuando solicitan eso. Sí. Y, Y creo, sí, perdón que te interrumpa, Marco, creo que esto que mencionas tiene que ver justo con eso, ¿no? Con cómo hacemos que sea una cultura, pues, que vaya más allá de que el estudiante piense que no le hace falta, sino que quede establecido como esa cultura, aunque no sea para resolver una problemática. Está bien, eres bueno, si no requieres mucha ayuda, pero puede ser mejor. Y ahí hay, digamos que dispositivos de apoyo, ¿no? pero fíjate que aquí, y coincido contigo, aquí el fenómeno es un poco al contrario porque más bien no se sienten seguros para ir a practicar Exacto, en y ese lo que se momento está ya no. formando, ¿no? Es porque tienen mucho miedo Claro, y les da todo, como dice la doctora Bolívar, les da de todo a, claro. a, a los estudiantes, pero también se supone que hacen algunos diagnósticos de los estudiantes y, por ejemplo, sin decir nombres ni instituciones, eh, hubo un caso, y Margarita sabe a qué me refiero, donde les pusieron un taller de ortografía, sí, de ortografía, Ajá. ¿sí? A los muchachos del primer año. Y el que imparte no va, y cuando tienen que presentar los avances de su taller, lo que aprendieron, lo que lograron, no tienen nada. Y les pide que escriban 20 páginas a mano, Mm. de lo que sea, para presentarlo como evidencia. Y dicen, de verdad, así vamos a lograrlo. Entonces, esto retrata mucho varias cosas que en el caso de las escuelas normales. Ese es mi Ya. comentario. Gracias. Gracias. A ver, tiene Ivonne la mano levantada. Ojalá que sea algo breve, Ivonne, adelante, por favor, para pasar a las dinámicas, porque ya Claro. el tiempo. Sí, bueno, únicamente comentar la resonancia que han tenido estos artículos, estas lecturas que nos han ofrecido con la experiencia de nosotros en UDLAB, y de cosas como, pues a veces tan difíciles de medir como hasta la propia vergüenza, ¿no? Para que el estudiante acuda a las asesorías, tutorías. Y el caso que, bueno, yo noto, y lo vi justamente hoy en una mesa de trabajo con profesores, es que hay una idea muy extendida de que escribir es como lo más fácil, ¿no? Como que es más importante investigar, es más importante
digamos, compilar la información y ya rápido, ¿no? Así como un golpe de genialidad, se escribe, ¿no? Lo que se tenga que escribir, como que se da mucho por sentado la idea de que, pues bueno, ya sabes, el abecedario, ya sabes hacer oraciones, pues bueno, aviéntatelo casi con este golpe de inspiración, pues el artículo, lo que sea. Y bueno, lo cierto es que los estudiantes se dan cuenta que a veces hilar, construir el trabajo es mucho más complicado. Y un problema que yo he podido notar es en el caso de los profesores que piensan que toda la escritura es igual y sirve para lo mismo. De hecho, tuvimos ahí varios comentarios con respecto a una definición donde decía elaborar un ensayo donde se reporten los resultados de un proyecto. Y entonces digo, bueno, hay un problema como de definición, entender para qué funciona el ensayo, ¿no? Y de ahí ya de entrada empezamos pues, con este problema, ¿no? De quizá para los profesores mismos, y que digo, no está mal, o sea, todos necesitamos siempre de seguir aprendiendo. Pero creo que además del problema de la vergüenza en el caso de los estudiantes, creo que hay una vergüenza no dicha en el caso de los profesores, porque pues es como, ¿cómo es posible? No, ni siquiera se concibe, ¿no? Que un profesor no sepa entre la distinción de géneros. Entonces, bueno, creo que y que se puede extender si lo miramos de una manera mucho más extendida en toda la sociedad, porque bueno, ahora, con tantas herramientas de inteligencia artificial, pues es como, ay, tú ponle el plot y ya que te lo haga solito, ¿no? Porque como que escribir es lo de menos y realmente pues no se le da el valor de todo el trabajo, de la función de la escritura. Nada más eso y pues felicitar a la organización, a las ponentes y a todos por estar aquí en la última sesión. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias. Ivonne. Sí, que efectivamente, ¿no? Creo que aquí entran en juego todo esto. Sí hay una creencia que es parte de la cuestión cultural de que la escritura puede ser fácil o lo último. Sí hay este abandono que mencionó Margarita, ya aprendieron a leer y escribir en primero y segundo de primaria y ya es difícil que alguien los acompañe en eso. Y bueno, esa es la intención que estamos tratando de reflexionar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para remontar esas culturas e instaurar una adecuada? Adelante, Vale, para lo que el Sí. tiempo nos dé. Me da mucho gusto que hayan sido tan exitosas las lecturas. Sí, y ahorita yo creo que pues varias de las intervenciones pues se van a terminar de afinar y creo que ya estábamos adelantando parte de la discusión que queremos que ahora hagan en grupos. Antes de darles las instrucciones rápidamente, sí quisiera retomar lo que mencionaba Margarita y algunas personas en el chat sobre la autopercepción. Efectivamente, esta comparación de nuestros estudiantes muchas veces de verdad llegan pensando que no necesitan apoyo porque como decía Ivonne, esto es, pues yo ya sé escribir. O sea, y yo he tenido amigos de otras disciplinas que me dicen, pero ¿para qué mi hermana le dijeron que tenía que ver un curso de escritura en la universidad? ¿Cómo así si ella, pues, nació aquí en Colombia? Pues en el caso de Colombia, o sea, ella habla español, todos en la casa hablamos español, ¿cómo así que tenemos que pagarle un curso de escritura, ¿no? Entonces, como que viene todo esto y también cómo no nos vamos al otro extremo de crear frustración, porque fíjese que ahí se empiezan como a cruzar las distintas variables que veíamos, porque yo tengo la percepción de que no necesito ayuda. Ah, bueno, ¿cómo lo combatimos? Te entrego un diagnóstico donde yo quedo es, no, pues yo tengo 18 años y resulta que no sé hacer nada, pues ya ni para qué voy a la tutoría si aquí ya no hay nada que hacer. Y muchas personas tampoco se acercan precisamente porque no hay nada que hacer. ¿Cómo acompañamos esos procesos? O sea, creo que hay una gran pregunta de cómo acompañamos esos procesos de metacognición de manera que los estudiantes, y anticipo pues una de las preguntas, pues reconozcan que necesitan ayuda, pero también reconozcan que eso se puede hacer. No les estamos pidiendo algo que no sean capaces de lograr, ¿no? Pensando en el tema de la autoeficacia, ¿no? Tranqui, se vale no saberlo, pero seguro vas a poder. Y ahí sirve mucho la figura del tutor o de la tutora. Mira, acá hay alguien que estuvo como tú y con trabajo lo logró. Ah, bueno, ¿cómo le acompañamos? Pero si es un trabajo retador cuando, pues, no sé, los he visto en mis estudiantes llegan al curso y es como, pues, maestra, ¿qué más vamos a ver si llevo 12 años viendo español? O sea, otro curso más, otro más, y es como,
sí está el reto y cómo los acompañamos y las acompañamos de manera formativa. Y el otro punto que me parece importante también pensando en la dinámica de ahorita, pues pensando en la dinámica institucional, me lo han dicho. Yo tenía unos estudiantes que en clase participan, hacen tal, pero sus tareas son muy malas. Y algunas le dije a la chica, como, pero ¿qué pasa si en clase? Y me dijo, esto es lo que alcanzo a hacer con las tareas de las otras 6 materias que tengo y tengo que trabajar. Esto es lo que yo alcanzo a hacer, maestra. Y ya, o sea, así me lo puso, entonces también como eso hace parte de quiénes son nuestros estudiantes. No son los mismos, los estudiantes del ITESO que los que tenemos en la UNAM, que los que tenemos en la normal. Y por eso, pues tenemos que pensárnoslo, pero pues sí, qué bueno que estamos aquí todas juntas y como decía Valeria, viene el tema pues de cómo lo investigamos y lo evaluamos. En ese sentido, pues vamos a trabajar en grupos de 4 personas. Ya en un momento vamos a ir a esos grupos. Y el objetivo es que en esos grupos, por favor, respondan estas preguntas. La primera pregunta, que esperamos que dialoguen, dice, ¿qué condiciones de sus instituciones pueden favorecer y cuáles pueden dificultar la construcción de una cultura de participación en las tutorías? Y ahí es pensando precisamente en esa individualidad que les mencionaba hace un momento, ¿no? En la institución de cada quien y que lo puedan dialogar. Aquí les pusimos algunas opciones a partir de lo que hemos conversado. Bueno, cuál es el ambiente en la institución, si se estigmatiza a quien pide ayuda o no, ¿no? Muchos profes dicen, usted esto ya lo debería saber, entonces ¿cómo voy a ir yo a preguntar por algo que yo ya debería saber? A mí muchas veces pequeña me dijeron como, eso ya lo sabes porque tú y uno, claro, y luego, pues ver cómo lo resuelves en la individualidad, ¿no? El costo-beneficio que puede representar, la difusión y la facilidad de acceso, ¿no? ¿Dónde lo estamos mostrando? ¿Quién conoce? ¿Quién no? El historial de solicitud de ayuda y creo que hay un tema también de incluso conocer un poco más de la vida de nuestros estudiantes, ¿no? En el entorno de cada quien, cómo es visto levantar la mano y decir oigan, esto me está costando o no, porque lo hemos visto en otros espacios. Me he visto estudiantes que mucho tiempo sin entregar y cuando hablo, un problema familiar terrible y le pregunto, pero ¿por qué no me dijiste antes? No, maestra, pues, ¿por qué? No, ¿cómo? Entonces ahí, bueno, ¿por qué no nos atrevemos a pedir ayuda? Si tenemos esa conciencia de que la necesitamos o no, de no, yo resuelvo y ¿cómo lo vas a resolver? ¿Y creen que eso puede solucionarse? La siguiente pregunta, son 3 preguntas. La siguiente pregunta es, bueno, en sus instituciones y de acuerdo con su experiencia, ¿en cuáles de estas variables vale la pena profundizar un poco más? Bueno, aquí vale la pena conocer un poco más sobre esto o lo otro y cómo se podría hacer. Y finalmente, bueno, ya el centro y la experiencia de cada uno y cada una de nosotras, pues cómo puede incidir al final en la construcción de una cultura institucional, porque al final no se trata de una cosa solo de nosotros, de la escritura académica únicamente, sino fíjense detrás cómo cambia esta idea de, bueno, reconocer mis falencias, saber a dónde puedo ir para resolverlas, saberlo de manera oportuna, bueno, de qué manera el centro puede incidir en eso en nuestras instituciones. Y eso pues finalmente cómo va a impactar las tutorías. Les vamos a compartir, si nos puedes ayudar, Ya está el Carla. enlace. Está el enlace, súper. Pues la liga, la idea es que una persona por grupo, si quieren, va poniendo ahí las respuestas. Hay una casillita y dice grupo 1, 2 y 3, pero si quieren usar más casillas y agregar más, siéntanse libres de hacerlos. Y tenemos 7 minutos, que el grupo se va a cerrar automáticamente después de 7 minutos para que abran esa discusión porque sabemos que no se va a cerrar ahí. ¿De acuerdo? Cualquier cosa pueden levantar la mano ya en sus grupos y ahí nos acercamos nosotras a resolver las dudas. Y pueden ir abriendo el enlace que ya está en el chat En el enlace, en el documento están las preguntas también. para que Y no se angustien. nos vemos en 7 minutos.
Ahí van. Ay, Esteban. yo estoy en un grupo. No, ya No, te todavía pongo, ya. no, No, ¿verdad? y sí, creo que sí pusieron que los cojotes no, pero si te quieres integrar, Carla, puedes Ajá, no, está bien. entrar al que Como quieras. que quiero, o sea, sí, pero Ajá, claro, creo que me gustaría también pensarlas por mí. Ajá. muy bien. Están Y bueno, buenísimas las preguntas. La verdad es que 7 minutos, o sea, yo creo que ya va a dar tiempo sé, para que contesten una. ya sé, pero es que el tiempo nos comió con lo de las lecturas y no, Se güey, como, emocionaron, pero estuvo bien. Yo sí, creo, sí, Mine, que dime, incluso la última que teníamos, pues puede ser como la tarea de sí, cierre de, estoy de de acuerdo, esta sesión, para que no se estresen y podamos hacer la discusión. un poquito más, Sí, o igual y podríamos decirles que contesten, que escojan una, ¿no? claro. Ah, lo que pasa es que la última es una sola, Sí, la la última es una segunda sola. parte, es que Es que todavía tenemos teníamos, otra actividad. Ah, ok, pero esas tres Ay. son como de estos 7 minutos. sí, Sí, estas tres nada más sí son de estos 7 vamos minutos. a ver cómo les... Ay, Yo, A yo ver cómo estaba les va. en un grupo, pero me metí, no había nadie, me volví a salir. Ah, Ya, ya, busca ya abajo no donde sé. dice más, te pueden Ah, aparecer, le pones ahí las breakout rooms y te Ay, manda ok, hola, otro. bebé. gracias. Ay, sí, tengo aquí a mi acompañante. Hola. No, pues así con ayudante. Hola. Sí, con este ayudante, pues sí. A ver, y aquí Hola, tenemos también, ¿quién nos platica que todavía no está tampoco en un grupo, verdad? hola, yo también estaba Ya. esperando como me asignaran, pero me quedé Abajo, Diana, esperando y me puse a leer el documento y se me fue. a lo Estás mejor en te el aparece. grupo 2. No, ¿cómo puedo, uy, cómo puedo irme al Reenviarla. grupo 2? Ahorita te llega otra vez. Te lo agradezco. Ay, ¿cómo le hiciste ahorita? Mire, le salen unos Ah, punticos. Es ya, que a mí salas Ajá, de, ya. abajo unos puntitos y ahí están. Y aquí está Eduardo Libreros, o por lo menos aparece como que aquí está. Sí, Pero hola Eduardo, ¿estás por Va a ahí? encender la luz. Oigan, yo ya estoy empezando a contestar. muy bien. Solo yo, Solo tú. Sí, está muy bien. individualista fui. Podrías ¿Podría? integrarte con Eduardo, pero no nos contesta. Yo creo que nada más Eduardo, ¿estás por ahí? sí. A lo mejor, no sé si hay que parar ahorita o se para automáticamente la grabación o Ah, ¿quieres que la pare? pues no sé si a lo mejor vale la pena pararla un ratito. Ya volví a grabar para que no se nos vaya a pasar. Muy bien, a ver cómo vienen. Sí, sí se logró escribir, sí lograron escribir. La Yo, primera. sí, Entonces yo creo que les decimos ahí de una vez que si les damos unos minutos para contestar las otras. me parece bien. Y, Esperemos ya que vuelvan y ya les decimos. y, Para y a lo mejor, que terminemos esta actividad. o quieres que lancemos las dos actividades y, ¿Pero van a estar en los mismos equipos? no, lo O ideal es para que la no. otra. Ujú, Yo sí, creo lo que ideal. la otra puede ser hasta de verdad un ejercicio individual, me parece, Sí, de puede ser. pensarle. Si quieren ahorita que se empiece a comentar, yo puedo ir tomando notas. Pues aunque ya están ahí, ¿Cómo Bueno, queda sí, sí, más si bien no que lo dejen, escribieran, sí, que quede en el documento, o que porque ellos vayan complementando para el sí, futuro. para que Muy quede en bien, el no tienen documento. tiempo. No, No nos Ay, dio amiga, no tiempo se de vale. nada. Voy a ir No por se el mío, puede. espérame. No, No, ay, ya espérame, Entonces, muy bien. sabemos que nos comió el ah, tiempo en esta sesión porque Exacto. está intenso el Bueno, asunto y parece que ya tenemos que volver, ¿verdad? A la sesión general, entonces. Lo cual a mí me hace pensar como en una perspectiva interesante. O sea, sí creo que tenemos que abrir el espacio de estas discusiones de investigación, o sea, lo que totalmente. decía, ¿no? O sea, vernos para estos temas que sí nos ponen, pues, da gusto, o sea, Sí. pensarlos, discutirlos y llegar a Necesitamos un segundo piso de nuestro seminario, pero por lo pronto, vale, vamos recogiendo a ver qué bueno. podemos, qué alcanzamos. Estábamos viendo que alcanzaron a responder la primera pregunta sobre las variables que pueden identificar como ventajas y dificultades en su experiencia, en la experiencia de sus centros.
Sabemos que las dificultades son más fáciles de encontrar, de reconocer, porque nos chocamos con ellas todo el tiempo, pero me parece importante acá ver, pues que ustedes seguramente lo vieron, pues ventajas que hay como el mismo espacio físico que tenemos, porque eso me hizo reconocer, por ejemplo, en el nosotras, como les mencionó Margarita hace un rato, cuando, pues por supuesto, reiteramos la invitación a que conozcan nuestro espacio de trabajo, el centro del ITESO, pues es un lugar pues con todas las condiciones para que nuestros estudiantes puedan acercarse y a veces perdemos esas cosas de vista. También pensaba incluso en el equipo con el que trabajamos, las tutoras, pues que están ahí poniendo como la cara, el amor y el esfuerzo, pues también son personas pues totalmente competentes para hacer la tarea y eso definitivamente pues es una variable a favor del asunto. Frente al tema, pues veíamos en las dificultades que varias personas mencionaron que los profes no revisan o no retroalimentan los trabajos. También de esa dificultad se desprende pues la posibilidad de pensar, bueno, ¿qué otros mecanismos hay para que las y los estudiantes reconozcan la necesidad de buscar ayuda? ¿Sí? Como, bueno, ¿qué más podemos hacer institucionalmente para, pues para que puedan ver, uy, aquí hay algo que no, pues que no está funcionando y que podría encontrar apoyo y también ver si hay varias personas que vemos como, uy, esto no tiene que ver únicamente con los estudiantes, sino también con los y las profes, pues cómo trabajamos más de cerca con las profes y sabemos que viene el tema cultural, institucional, que unos grupos de profes son más fáciles y más, tienen más apertura que otros y otras, pero también en la medida en que se logre también tener por lo menos cierto grupo con el que se puede trabajar, ahí el voz a voz también seguramente podrá incidir. Hay un tema que es clave para pensar la cultura de los centros y es, acá lo ponen como falta de aprecio del trabajo de los centros de escritura. Es algo a lo que yo sé que nos hemos enfrentado desde la primera vez que yo estuve en un espacio pues de diálogo sobre lo que nos emociona y nos duele como centros está la forma como se perciben. En algún momento veía cómo se estudiaba, cómo las personas que participan de los centros cambian rápidamente porque hay un burnout de todo el trabajo más el desgaste emocional de que no se valore ese trabajo y lo entendemos y ahí de nuevo es, listo, vamos identificando esas dificultades no solo como grupo de apoyo para traerlas, sino para ir a la siguiente pregunta que queremos que nos tomemos unos minutos. También otra vez vamos a volver a los grupos y creo que esta respuesta nos da el pie. Bueno, ¿cómo podemos incidir desde las acciones del centro para cambiar eso? Porque también es, también cómo aporta también el centro a la vida del estudiante también de otras maneras, ¿no? Entonces, las queremos invitar a volver a los grupos para continuar con las respuestas de las siguientes preguntas. Sé que es una síntesis, sabemos que no van a terminar de resolverlo, pero tomarnos 5 minutos antes de cerrar para que podamos terminar. ¿Estamos de acuerdo? Dejamos la siguiente también, ¿vale? Valeria, Sí. entonces sería la actividad, la pregunta 2. Sí, hacerle a la 2 y si pueden avanzar en la 3, Ok. pero hasta donde lo podamos llevar 5 minuticos para ya cerrar. ¿Les Nos parece? ayudas a Ya voy volvernos a mandar a los breakout rooms, por a favor. a las mismas salas. No me sale absolutamente nada. Volvemos a las mismas. Sí. Miguel. Sí. Puede ser, abajo a lo mejor les vuelve a aparecer en los puntitos. A Sí, ver. aquí me... Las tienen que reabrir. Listo. Ajá, están Gracias. listas. Ahí están. Diana Edna se acaba de conectar, entonces a lo mejor hay que invitarla a alguna sala. Alguna. Ahí la invité a la 4. Listísimo. Gracias. Muy bien. Voy a volver a pausar. Bogotá. Sí, sí, mucho gusto. Encantada de verte, de ver Sí, a Carla y ahí nos a todos vimos. los que vimos en el curso de verano, que estuvo Sí. magnífico. Bueno, pues para cumplir un poco con el tiempo que teníamos establecido, creo que pues sabemos que no alcanzaron a contestar todas las preguntas, pero aquí hay
un insumo importante y sería importante, y creemos que de verdad es súper valioso para todos y para todas que pues quienes puedan terminar de consignar allí lo que hayan dialogado en sus grupos, para tener este insumo que va a quedar disponible para, pues, para todo el equipo y creo que como decía Valeria hace un rato, pues para poder retomar esta discusión más adelante y ya tenemos también unas cosas concretas a partir de las cuales podemos también organizar esa discusión y pensar más allá. Y como buenas docentes, pues queremos también que haya un proceso de reflexión individual después de un ejercicio de lectura, el diálogo que ustedes pues acaban de tener, el que tuvimos en plenaria. Queremos compartirles un documento adicional en el que pues que a partir de esto y ya de hablar, hacer catarsis de las desventajas, reconocer lo bueno, pensar tal vez en acciones pequeñas, eh, pensar qué estrategias se podrían diseñar, o sea, ni siquiera como ya implementar, pero qué estrategias podríamos empezar a pensar y diseñar para contribuir a la construcción de esa cultura de participación en espacios, en espacios de apoyo, en dispositivos de apoyo académico, como lo son las tutorías. Y ahí pensar esas estrategias, a veces pensamos que tienen que ser programas súper grandes entonces tiene la difusión y tiene el montón de cosas. Tal vez acciones muy pequeñas pero concretas, específicas, puedan darnos más luces, porque al final pues van a ver que es un documento compartido y la idea es que podamos ahí observar qué se le ocurre a cada quien que puede contribuir a construir e implementar estrategias que nos permitan pues construir dicha cultura, ¿no? Que lo hablábamos acá también en el grupo que teníamos Mine, Carla y yo, no es que vengan más estudiantes, sino de fondo hay unos objetivos más amplios relacionados con la creación pues, de una comunidad con unas características particulares. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Creo que ya les compartimos ahí está el enlace, la liga para que pues ahí podamos ver sus reflexiones. Todo esto queda a disposición de todos y de todas en el Classroom. Y con esto cerramos. Mine, te doy la palabra. Pues nada, ya nada más nos queda agradecer, pedirles, como mencionó Vale, pues que podamos seguir trabajando en los documentos que diseñamos para esta sesión, porque creemos que hay una gran riqueza en que sea la colaboración y podamos todos en ver lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando los demás, y me parece que eso además va en el sentido que tiene nuestra red, ¿no? Que podamos hacernos más fuertes entre nosotros. Y cualquier duda, pues estamos ahí en comunicación, conocen nuestras formas de contacto, no tienen nuestro enlace, nuestros correos y demás. Margarita creo que quiere mencionar algo y sabemos que Carla tiene algún aviso también que agregar para este seminario, entonces también le dejamos ahí, más bien que nos quedemos conectados unos minutitos. Sí, seré breve. Miren, yo tomé unas notas luego de la lectura para compartirles. Empecé hablando de la metacognición. ¿Quién está encargado en nuestras instituciones de educación superior públicas y privadas de reflexionar con los estudiantes acerca de qué necesitan para tener éxito en el trayecto académico? No debe de ser como en otros tiempos en que nos dábamos golpes con la realidad y esos golpes nos hacían ver lo que nos faltaba. No, hoy en día debe ser de otra manera. Entonces, la metacognición fue el primer punto del que hablé. Alguna instancia debe de ocuparse de apoyar ese autoconocimiento. 2, nuestro contexto y nuestra cultura latinoamericanas son no radicalmente, pero sí divergentes del anglosajón. Por lo que yo he leído siempre, los trabajos que tengo que leer son en inglés, muy pocos en español, pero afortunadamente cada vez más en español. Y hablan de cuestiones muy sociales, muy ancladas en lo social y en lo cultural. Por ejemplo,
en la autopercepción del estudiante en cuanto a su capacidad para lograr, la autopercepción del logro académico, es la pregunta sobre el puedo. No nos han inculcado, pensémoslo, no nos han inculcado que no podemos, o sea que es el otro, el extranjero o el europeo o el norteamericano, etcétera, el que puede. O sea, culturalmente no hemos sido, y esto es algo que Marco afortunadamente lo mencionó hace rato, la doctora Adriana Bolívar, fundadora de varias asociaciones en Latinoamérica, siempre nos ha dicho, como latinoamericanos debemos leernos, citarnos, referirnos, debemos decir podemos, pensamos acerca de nuestra realidad, de nuestro discurso, de nuestras instituciones, de todo. Entonces, la pregunta sobre el puedo está arraigada en nuestros estudiantes culturalmente, lo queramos o no. Luego, 3, la sanción social. Es la pregunta de, ¿es bueno? Marco y yo en un estudio encontramos que los estudiantes normalistas escogen una u otra modalidad de titulación en función de si la sociedad va a creer que esa modalidad les da el carácter de profesores o no. Es bueno para la sociedad y eso también tiene que ver con nuestra cultura. Siguiente, factores externos. Aquí entra la cultura institucional. Un estudiante puede pensar que puede si sus profesores parecen que pueden. Es decir, mientras más los estudiantes admiran, se inspiran en un profesor, pueden pensar que pueden. Si no ven en el panorama profesores que los pueden ayudar a poder, lo que pueda entrar en este gran poder, entonces los alumnos se sienten desasistidos, abandonados, solos, y esas instituciones son fallidas, terminan siendo fallidas. Y aquí termino con el liderazgo, que es algo que apunté en el grupo en el que trabajé con mucho gusto. El liderazgo. Un líder en una institución que da valor a lo que un estudiante puede lograr a través de su pensamiento, y sabemos que su pensamiento se expresa a través del lenguaje y de los discursos que ese lenguaje le facilita. Una y otra vez, ahí donde se le presenten necesidades de expresarse y de persuadir y de convencer y de negociar y de defenderse, etcétera. Ese líder que lo ve y que lo propone en voz alta ante una institución, ese líder contagia. Entonces yo creo que damos una vuelta en esta sesión ante lo que nos presentaron nuestras colegas del ITESO. Por supuesto que es muy útil saber cuáles son los factores internos, intrínsecos, extrínsecos, para que una persona pida ayuda, psicológicos, pero individuales, pero también culturales. En nuestro caso tenemos un reto tremendo que es seguir acompañando a pesar de que en nuestras instituciones ya no hay un acompañamiento en lengua y en lengua oral, en lengua escrita. Y si lo hay, que lo acompañemos como lo hacen conscientemente. Y bueno, nosotros, Marco, yo y Cris, que trabajamos en la escuela pública, seguir insistiendo en que esto no es un privilegio, que es un derecho. Y bueno, un privilegio sí es estar en esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. Aquí te estoy candidateando en el chat para ver si escribimos un ensayo, ¿no? Colaborativo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vale, no sé si quieres agregar algo más y adelante, Carla, con los avisos que tenías. Bueno, sí, igual, no sé, si alguien más tuviera algo que compartir, yo puedo esperar unos minutitos más antes de dar los avisos. Entonces, si quieren, si alguien más tiene algunas reflexiones sobre esta sesión, todavía tenemos unos 10 minutos. O igual si quieren ir trabajando en los documentos que les hemos compartido, ahí estaba la última
la última provocación que diseñamos desde el ITESO. Y pues si tiene alguien alguna duda al respecto de eso y demás, pues también lo puede comentar ahorita. O a lo mejor también, pues es un asunto que puede pensarse con más tiempo en lo individual, como planteaba Vale. Sí, pues como ustedes, sí, creo que sería bueno eh, seguir pensando en estas preguntas. Igual si alguien quisiera compartir alguna reflexión final, puede hacerlo en este momento. Yo voy a subir estas ligas al Classroom. Y bueno, pues la verdad es que a mí me da mucho gusto que de todas las sesiones hemos tenido una especie de repositorio de reflexiones, un Jamboard, un Miro, ¿no? Y eso hace que pues este seminario pues también, pues sí, deje evidencias, ¿no? Y digo que más que evidencias son pues sí, posibilidades de seguir reflexionando sobre todos estos temas. Yo particularmente algo con lo que me quedo de esta sesión es, me gustó que hablaran sobre los prejuicios que todavía rondan en los centros de escritura, porque se me hace como un gran vínculo con la primera sesión que yo impulsé, en donde platicábamos como de los discursos y de cómo mucho de nuestro trabajo es combatir estos prejuicios con discursos. Y bueno, pues en específico en esta cuestión de la corrección de estilo, también pensaba que tal vez algo que también deberíamos de promover en esta cultura tutorial es como la cultura del hacer, ¿no? Y del resolver, porque también creo que muchas veces los estudiantes, no sé, buscan una corrección porque quieren resultados, ¿no? O sea, quieren ver que su petición de ayuda derivó en ciertos resultados, ¿no? Y en ciertas soluciones. Y creo que en ese sentido sí podríamos trabajar en que nuestras tutorías estuvieran enfocadas en ese hacer y en ese resolver y en ese, no sé, yo siempre les insisto a mis tutores que hablen con los alumnos sobre, bueno, sí, o sea, que terminen las tutorías pidiéndole al alumno una reflexión sobre lo que aprendió, ¿no? Porque si se hace bien, que en la mayoría de los casos, pues sí se hace bien, ¿no? Basta con una pregunta muy simple, ¿no? Como, ¿con qué te quedas? O sea, creo que ahí es en donde sucede como, pues sí, como estas revelaciones, ¿no? Para el estudiante, en donde se da cuenta que es mucho más beneficioso lo que aprendió que lo que alguien más pudo haberle hecho, ¿no? Ya sea el ChatGPT, no sé, haciendo la corrección o un tutor haciendo la corrección. Entonces, como que sí, a mí me gusta, bueno, sí, quería decir este comentario como a modo de cierre y de vinculación entre entre la primera sesión y esta última. Y creo que se amarra con lo que plantea Margarita sobre la metacognición, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí que de lo que pasó aquí te puedes llevar y a lo mejor sabiendo que lo tienes, lo aplicas en otros lados y a lo mejor saber que tienes eso te puede llevar a pensar en lo que todavía podrías seguir trabajando, ¿no? Es Sí, el ideal, pues, ¿verdad? sí, Muy sí, bien. sí, sí, de acuerdo. Pues qué interesante que se cierra, ¿no? El seminario. Pues a mí siempre me gusta concluir, ¿no? O sea, como estos cierres o estas relaciones, igual si a alguien le surge algo, una reflexión sobre temas que vio que se relacionan. Abby. Sí, justamente, justamente es lo que estaba notando, como empezamos hablando de las narrativas, de lo que decimos sobre nuestro trabajo, de las cosas, las creencias que creemos son comunes y luego no lo son tanto. Nos seguimos hablando sobre casos, lo situamos mucho, muy rápido, ¿no? La conversación se volvió muy situada, muy contextualizada, muy a tratar de entender estrategias para diferenciar las atenciones, a tratar de acercarnos a públicos específicos. Analizamos pues situaciones en particular como la de la escuela normal, como la de las escuelas preparatorias, ¿no? Hablamos de la formación de tutores, ¿no? Y ahora regresamos así, pero no van. Entonces, me gusta mucho cómo tenemos que seguir esa reflexión. O sea, no la vamos a terminar. Es bastante cíclica, digámoslo así, y la realidad
que se nos presenta es suficientemente compleja como para volver a hacernos las mismas preguntas cada año y sorprendernos con respuestas diferentes, ¿no? O sea, hoy mismo que tuve una sesión de formación con las tutoras, pues me doy cuenta que los problemas son otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, les preocupa sentirse incómodas como mujeres porque descubrimos que la mayoría de los problemas de situaciones incómodas le pasan a las tutoras y no a los tutores, ¿no? Entonces, a lo mejor no teníamos ese vocabulario para hablar de esto hace 10 años, ¿no? A lo mejor hay preguntas nuevas o a lo mejor hay respuestas diferentes, en fin. Me parece que estos seminarios y bueno, en general, el conocernos, el saber que estamos pasando por lo mismo, yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros mismos, saber pedir ayuda y no esperar que el alumno va a aprender a pedir ayuda si no les damos ese modelo, ¿no? Yo misma, confieso, cuando tuve oportunidad de ir a un centro de escritura, no fui. Y siempre pienso, ¿por qué no fui? Sí, yo sabía que lo necesitaba, sabía que era buen apoyo, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que decir, bueno, hay que enseñarnos a pedir ayuda, ¿no? A darnos ese tiempo. Muchas gracias por lo de hoy y gracias, Carla, por sostener esta conversación durante todo el semestre y a todos por estar, de veras, estar presentes. Se siente rica la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Abby, por este recuento. Sí, yo creo que, pues sí, nos quedan muchos temas que abordar. Y bueno, creo que ahora sí tal vez es un buen momento para que dé algunos avisos ya para cerrar. Bueno, el primero es que, bueno, como ya saben, esta es la primera edición del seminario de la Red Mexicana de Centros de Escritura. Tenemos un formulario de valoración que ahorita por alguna razón no puedo abrir, pero que les voy a mandar el día de mañana para que valoren este espacio, ¿no? Ahí a mí me encantará ver sus comentarios. Híjole, creo que tiene algunos atores con el internet. Carla hace ratito nos comentaba eso. Sí, perdón. Perfecto, ya volvió. Ay, perdón, ¿en qué me quedé? ¿Hasta dónde se escuchó? Que ibas a mandar el formulario. Sí, se los quería poner de una vez en el chat, pero bueno, mejor se los mando por correo. Este formulario tiene el propósito de que ustedes valoren el espacio, pero también de que ustedes comenten qué temas les gustaría que se exploraran en este seminario, si están interesados en moderar una sesión, si sí, con qué tema. Entonces, digamos, las 6 personas, o bueno, las 8 personas que estuvimos moderando este espacio, pues sí, ¿no? También se puede ampliar ese grupo y en ese sentido, si ustedes tienen ganas de moderar una sesión, pues expónganlo ahí. Y también una pregunta que es muy importante es la de cada cuánto creerían conveniente que hiciéramos este espacio, ¿no? Ahí pusimos la opción de cada semestre, cada año, cada 2 años, ¿no? Porque sí queremos que se mantenga como algo que nos enriquece y a lo que nos unimos por gusto, ¿no? Y por motivación y no tanto que se sienta como algo que sí pesa demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les voy a mandar este formulario el día de mañana. Ahora, bueno, el segundo tema es con respecto a las constancias. Realmente es la primera vez que emitimos constancias desde la red mexicana y bueno, pues nos estamos enfrentando como con cuestiones de diseño, de logos, de sellos y bueno, pues nada más para decirles que les estaremos mandando la constancia a finales de agosto, principios de septiembre. Pedirles por favor que nos tengan paciencia, igual tenemos que descargar pues las listas de asistencia, ¿no? Y hacer como un conteo de a cuántas sesiones pudieron asistir. Entonces, igual, ¿no? Eso lo haremos en los próximos días, terminaremos con el asunto de las constancias en los próximos días, y bueno, les debería de llegar a finales del mes, a principios de septiembre.
Y bueno, también contarles que hay 2 actividades próximas este año, de parte también del seminario, perdón, de parte también de la Red Mexicana. La primera es el diálogo con profesores sobre integridad académica. Muchos de ustedes sabrán que octubre es el mes de la integridad académica. El año pasado hicimos un diálogo con tutores y este año vamos a hacer un diálogo con profesores. Están organizándolo Valeria Parra y Zaira, y bueno, pues igual están trabajando en este espacio, que bueno, aunque va a ser una sesión, ¿no? Igual esperamos que sea una conversación dinámica, rica, y previo a ese diálogo les vamos a también mandar un formulario para indagar sus usos, sus concepciones, sus implementaciones de inteligencia artificial, de ChatGPT. Yo sé que ya este año hemos hablado muchísimo sobre eso, pero bueno, como dice Abby, las conversaciones a veces son circulares, pero no repetitivas, ¿no? Son recursivas, son en espiral, la intención es irlas complejizando. Entonces, bueno, pues les vamos a mandar primero este instrumento como de indagación sobre, repito, sus concepciones y usos de ChatGPT, y luego los vamos a invitar a este diálogo que va a ser solamente una sesión en el mes de octubre, que es el mes de la integridad académica. Entonces, para que sepan que eso se viene. Y otra cosa que también viene es el programa de mentorías que Abby está impulsando. Ese programa de mentorías tiene una naturaleza distinta al seminario. El seminario fue muy reflexivo, partimos de lecturas, partimos de investigación, y bueno, el programa de mentorías tiene más que ver como con asuntos prácticos, ¿no? Cotidianos de los centros de escritura, tengo entendido. Entonces, bueno, Abby, no sé si tú quieras compartir algo sobre las mentorías, ya que estás por acá. Sí, miren, la verdad, yo quería presentarles algo, pero tuve un día muy largo y llegué al seminario, me conecté desde el Uber y llegué a comer. Entonces, la verdad, yo misma no tengo ni frescos los temas porque tengo memoria de teflón, pero ya tenemos escogidos 3 temas y como bien dice Carla, son bastante prácticos, bastante relacionados con cosas que vivimos pues día a día. Recuerdo que uno tenía que ver con la investigación, porque entre los interesados en las mentorías están personas que están justamente estudiando su posgrado y haciendo una investigación sobre este tema. Otro tema tenía que ver con la formación de tutores y uno muy general como de cómo empezar, que es la pregunta del millón, ¿no? O sea, yo creo que tenemos mucho que hablar. Y cómo no, o sea, digamos, todos somos expertos y nadie somos expertos en este tema porque es un tema bien contextualizado. Hemos pensado hacer las mentorías colaborativas, entonces va a ser una conversación con personas que se han enfrentado muy frecuentemente a ese problema, que tienen respuestas, digamos, no probadas, pero sí que se han respondido a lo largo de mucho tiempo. Y la intención es pues justo invitarlos, va a ser muy sencillo, no hay pues tantas lecturas, quizá en la misma mentoría surja pues la recomendación de algún recurso, cosas así, es más bien para darnos el espacio sí de preguntarnos en función de nuestra experiencia qué ha funcionado, qué no ha funcionado y plantear quizás problemas nuevos, ¿no? Es más bien eso. No sé si con esto respondí algunas de las preguntas. Ah, bueno, el tiempo es próximo, ¿no? Vamos a empezar muy a inicios de otoño ya a invitarlos a esto. Entonces, desde luego que me gustará verlos por ahí también. Súper. Muchas gracias, Abby. Y bueno, Valeria, Zaira, no sé si quieran mencionar algo sobre el diálogo de profesores, ¿no? No, Carla, creo que ya mencionaste ahí lo más importante y avisar pues que vamos a compartirles el formulario para recabar información. Va, perfecto. Entonces, bueno, a finales de agosto, principios de septiembre, la constancia, y en octubre, tanto las mentorías como el diálogo de tutores. Y bueno, pues mantengámonos en contacto. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Muchas gracias a quienes participaron como responsables de alguna sesión. La verdad es que sí hay un montón de trabajo detrás, pero bueno, yo creo que vale 100% la pena
seguirnos reuniendo, seguirnos reflexionando, bueno, seguir reflexionando, seguir compartiendo. Entonces, pues muchas gracias a todos por sus asistencias y participaciones. Y bueno, pues estamos en contacto. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.